tardes. Bueno, están aquí con una liada que no veas. Nada, os quiero enseñar antes de empezar dónde estoy. Mirar dónde estoy. Sí, en el rinconcito. Mirar dónde estoy. Bueno, de momento creo que se está conectando esto y no hay nadie. Pero bueno, yo pongo esto por aquí para que se vaya preparando poco a poco también Fede. Y nada, aquí estamos, otro directo más. Este directo es muchísimo más intenso, muchísimo más comprometido. Yo estoy un poquito nerviosa incluso, es la primera vez que voy a entrevistar, que tampoco considero que esto sea una entrevista, a un periodista, y estoy súper contenta de poder compartir este espacio, esta ventanita con alguien tan profesional y tan diferente a mí, ¿no? También, porque he incluido en los directos a compañeros, a gente relacionada con las artes, a gente relacionada con el conocimiento, pero desde otro punto de vista. Bueno, David, que estuvo con el tema biólogo, con el tema del virus, ha sido así como lo más... Y ya Federico, me parece una oportunidad de oro tenerlo aquí con nosotros. Y nada, os recuerdo que estamos practicando yoga todos los días, para todos los niveles, gratis, no gratis. Está todo incorporado, ¿vale? Ya sabéis que yo el barco no voy a dejar que se hunda. ¡Hola, Teresa! Vale, eso quiere decir que Federico ya está preparado. Eso, lo que decía, que estos directos los hago porque considero que el yoga es la unión, ¿no? del todo, y somos tantas cosas. Hoy en día ya englobamos tanto que necesitamos conocer de todo. Entonces es una oportunidad para conocer cosas. Tiene una fiesta montada aquí con los aplausos, que no es normal. No sé si cerrar la puerta y todo. Bueno, nada, lo más importante es que sepáis que el directo es para que participéis, para que preguntéis, ¿sí? Yo tengo aquí una ronda de preguntas para hacerle, de gente que me ha ido dando sus preguntas para guardarlas, pero es muy importante que aprovechéis estas oportunidades para preguntar. Esto es gratis. Preguntar cualquier duda, cualquier cosa, chatear, meterlo ahí y preguntar, ¿vale? Y si os tenéis que ir porque no podéis quedaros todo el directo, este directo se va a subir a YouTube, que ya tenéis todos los otros directos en el canal de YouTube del Rincón para que los veáis, ¿vale? Pero no podéis hacer preguntas en directo, como ahora. ¿Sí? Así que nada, voy a invitar a Fede a que entre, así que un fuerte aplauso. A ver si la tecnología nos deja. ¡Chin, chin! A ver qué tal. Yo también tendré que probar mis cascos con él, que esto es mejor hacerlo con cascos. ¡Hola! A las buenas, ¿qué tal? A las buenas, ¿qué tal, Marisol? Te oigo bien, bien. Voy a probar un segundito contigo los cascos porque ayer no me iban bien y me dices, ¿vale? Vale. Estas cosas de la tecnología. ¿Así es bien? Sí. A ver. Vale. A ver. El Sí. audio en Oigo mi un voz. poco mi retorno, pero bueno. Vale. Bien. Es que en Cosas teoría... de las entrevistas. ¿Y se escucha mucho la fiesta que tienen aquí montada? No lo escucho, ¿no? Ah, ¿no se oye? Vale, perfecto, pues mejor. Pues nada, un placer conocerte virtualmente. Sí, lo mismo digo. Y ha sido una suerte que tu hermana nos haya puesto en contacto. Claro. Y nada, yo te confieso que estoy un poco nerviosa. Es la primera vez que he visto a un periodista. Así. El entrevistador entrevistado, yo en mi caso. Tampoco te creas que me han hecho muchas entrevistas. Bueno, no es una entrevista. Para mí el directo es una ventana a las dudas, a las preguntas, al compartir, al que la gente también, si se quieren vender porque tienen clases y cosas, pues también. Pero esta charla en concreto me parece que es más una oportunidad de saber cosas que a lo mejor no leemos ni nos enseñan, o tú tienes un punto de vista un poco más crítico.
siendo periodista. Ujú, Bueno, si te quieres ujú. presentar un poco y decirnos quién eres, de dónde vienes y de dónde has salido. Claro, pues nada, yo soy Federico Ruiz de Lovera, periodista y escritor. Colaboro en El País, en la sección de negocios, y soy periodista freelance desde hace 20 años. He trabajado en otras cosas también durante la crisis. Fui profesor de español en el extranjero, pero ahora desde hace un par de años he vuelto a la profesión. Y bueno, nada, estas últimas 4 semanas me he dedicado a investigar bastante este tema con nuestro amigo en común, que también ha sido una sorpresa, con David, Sí, es que todo ha con llevado David Roy. a... Sí, el biólogo, para los que visteis que el directo de David ha tenido un éxito brutal, está todo el mundo preguntándome por su enlace. Y Genial, genial. Sí, bueno, y con él pues hemos estado así trabajando en alguna posible estrategia un poco alternativa de lucha contra el virus, que estamos moviendo ahora justo en prensa, y a algún otro tipo de autoridades y tal, para ver si lo pueden tener en cuenta, porque, bueno, estamos viendo que se podrían mejorar algunas cosas, ¿no? En esto también, o sea, como en todo, también hay que decir que cuando sucede una cosa tan nueva como esta, realmente es lógico la incertidumbre, el desconcierto y un poco el estado de shock, que yo creo que es en el que está ahora mismo todo el mundo. O sea, no solo la gente, sino también las autoridades, los medios. Y si te has fijado que los medios de comunicación ocupa el 100% de las noticias el virus, ¿no? Desde hace ya un mes. Prácticamente no hay otra noticia sobre ni la actualidad, ni España, ni el mundo que sea este virus, ¿no? Entonces estamos ahora sometidos a una presión inmensa de información, ¿no? De información falsa también, ¿no? De muchos bulos y muchas historias que no se sabe de dónde salen, y también cosas muy bonitas, ¿no? De solidaridad, aplausos, compañerismo, ver cómo la gente está intentando reaccionar, ¿no? Pero en general se ve que hay una reacción basada como en el miedo y en la incertidumbre, que está provocando bastante angustia, ¿no? Y eso es por donde quería yo empezar, por el estado este de pánico más que de alarma que tenemos ahora mismo en el país, ¿no? Yo, como te decía, es fácil criticar a posteriori, ¿no? Pero estoy muy en desacuerdo con muchas cosas que se han estado haciendo a nivel de gestión y a nivel de información. Y también quería hablar sobre cosas que se podrían hacer a medio plazo y a largo plazo también, alertar sobre una deriva que es un poco preocupante, casi más que el virus, que es la pérdida de intimidad y la invasión en la vida propia en aras de la seguridad. Nos están diciendo que tenemos que ceder mucho de nuestra privacidad a cambio de estar seguros y protegidos. En primer lugar, hay un tema extraño, que es cuando se habla de la tasa de letalidad, ¿no? De la muerte asociada a la infección por el coronavirus. Desde el principio pues está dando una tasa, que creo que te comentó algo David, altísima, una tasa que no es la real, ¿no? Y esto sucede por el hecho de que están contando los casos oficiales de infectados por coronavirus y dividiéndolos con el número de muertes para calcular la letalidad de esta enfermedad. Se está hablando de hasta un 10% de letalidad. Eso realmente asusta mucho y realmente no es así. No es así porque, como ya se ha dicho varias veces, y esto sí que se dice en medios, que la tasa de infectados es mucho más alta que la que se da. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no acude a los hospitales, los asintomáticos no se les controla. Entonces, aproximadamente se calcula, un epidemiólogo de Barcelona, que se llama Oriol Mitjà, y también el exdirector de Acción Sanitaria de la OMS, calculaban hasta 10 veces más de infectados de los que hay. O sea, si ahora hay 150.000, pues habría pues, 1,5 millones. Esos son cálculos un poco como a ojo. Sin embargo, el Imperial College de Londres ha hecho unos modelos un poco más afinados que hablan de una tasa, bueno, esto salió el 30 de marzo,
cuando nosotros teníamos unos 7.000 muertos, si no recuerdo mal. Para aquel entonces se daban unas cifras de 7 millones de infectados. O sea, si tienes en cuenta eso, si tomamos los datos más conservadores de estos epidemiólogos, que serían 10 veces más, estamos hablando no de una tasa del 10%, sino del 0,1, ¿no? 10 veces menos. Si tomamos los datos del Imperial College de Londres, estamos hablando de una tasa casi 70 veces menor de la que se está dando. Esto es aproximadamente un 0,001 de la población, es decir, si tú te infectas por coronavirus, tienes una posibilidad para toda la población general de un 0,001. Pero afinando un poco más, estos son datos de toda la población. Si tú coges el tema de la población vulnerable, la tasa es mucho más alta. Se dice, y se ha publicado en un artículo de La Vanguardia del otro día, del 13 de marzo creo, que el 99% de los muertos tenían patologías previas preexistentes. Eran enfermos vulnerables, principalmente enfermedades respiratorias, hipertensión en grados graves, diabetes, otras, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta que el 1% de los muertos no tenía, o sea, solamente el 1% de los muertos no tenía ninguna enfermedad grave, tienes que calcular que de ese 0,01% de letalidad para toda la población hay que calcular un 1%. Es decir, un 1% de ese 0,01 de la población no vulnerable, de la población sana, digamos, es la probabilidad que tendría de morir. Eso es algo infinitesimal. Tienes muchas más probabilidades de morir en un accidente de tráfico si coges un coche que morirte por coronavirus si te infectas. Y también hay una cuestión que es importante ver con el tema de la muerte, ¿no? De cómo tenemos asociado que cualquier muerte nos duele y bueno, ya sabéis que yo precisamente en estos momentos, que también he sufrido una pérdida personal hace poco, pues lo valoro más que nadie, ¿no? Pero la muerte es parte de la vida, ¿no? Cada año mueren 500.000 de personas. Cada día mueren unas 1.000 personas por causas que podrían evitarse si se toman medidas drásticas, como se están tomando algunas, no otras. En el mundo, pues mueren 3,5 millones de niños al año por desnutrición. Eso son unos 10.000 al día. Y no paramos el mundo, no cambiamos el sistema económico. O sea, yo encuentro que habría que cambiar el sistema económico, habría que hacer algo inmediatamente, o antes, mucho más por esa situación que por esta situación que afecta en una medida infinitesimal a la población no vulnerable. Dicho esto, eso no quiere decir que no importe la población vulnerable, por supuesto. El tema de lo que estoy comentando es que para mí las medidas que se están tomando de aislar a toda la población, obligar a este arresto domiciliario a toda la población, primero que es la primera vez que sucede en la historia de cualquier epidemia que se aísla a los sanos. Normalmente se cuida, se protege y se aísla a la población que está infectada, a la población que está frágil, pero no a toda la población. Y en segundo lugar es que aquí no estamos ante un problema sanitario exclusivamente, como se ha dicho también, ¿no? Estamos ante un problema, primero, de atentado a los derechos fundamentales de la población, como ese de la libre circulación, ¿no? Y luego un problema de impacto económico, de ruina para muchísima gente, ¿no? Gente que está viendo cómo se está arruinando su negocio, se calcula aproximadamente que el PIB va a bajar un 9%, se calcula casi en 2 millones de parados en este año, vamos a entrar en recesión, no solo España, sino toda Europa, ya lo dijo el ministro de Guindos hace poco. Tú imagínate la gente que vive un poco al día con esta situación, que cómo lo estará pasando, ¿no? Y la gente que ya no llegaba a fin de mes, pues está pasando una verdadera calamidad y una angustia, o sea, consumiéndose en su propio caldo, viendo que es que no tiene para alimentar a su familia porque no puede salir a trabajar. Entonces, para mí, la estrategia que se ha llevado ha sido llevada por el pánico y el shock.
Es decir, esto es algo gravísimo y hay que pararlo de cualquier manera, vamos a parar la economía y se está corriendo el riesgo para mí de, por proteger a los vulnerables, volver a toda la sociedad vulnerable, lo que significa un sinsentido en sí mismo. Hablando de alerta terrible para toda la población de la mortalidad. Ya hemos visto que no es para toda la población, es básicamente para la población más frágil que tendría que cuidar, ¿no? Y luego estamos viendo también que esta situación de encerrar a todo el mundo conculca los derechos más elementales de movimiento, ¿no? Han decretado un estado de alerta y el estado de alerta lo que limita es la libre circulación por vías públicas. Esto de detener y multar a la gente por estar en la playa aislado, por salir a correr, por ir a hacer ejercicio solo, por salir a la montaña a dar un paseo, hiere al sentido común. Es una anomalía democrática muy grande, muy grande. Y ahora quizás no lo vemos y ahora quizás la gente no está protestando, pero es realmente un sinsentido que a mí me preocupa. Me preocupa más la deriva autoritaria que tiene esto, la intromisión en la vida y el cargarse esos derechos de la gente, que me preocupa más casi que el virus. La cuestión es que aquí han metido el miedo con la mortalidad y con la atención hospitalaria, porque se dice, bueno, es verdad que la muerte por la mortalidad por este virus pues no es tan alta, pero la atención hospitalaria y sobre todo la tasa de propagación es altísima, y eso es cierto, ¿no? Pues está provocando una saturación en los hospitales, ¿no? En Madrid, Barcelona, País Vasco, Navarra, La Rioja. En otras comunidades no. En otras comunidades no ha habido un momento de saturación en ningún momento. En Madrid tampoco ha habido un colapso del sistema, aunque se ha venido anunciando de que iba a provocar esto el colapso y que ya no se iba a poder atender a nadie. Eso no ha sucedido, ¿no? Sin embargo, analizando la capacidad de gestión hospitalaria que tiene el Sistema Nacional de Salud, sorprende que no se han tomado muchas otras medidas para no colapsar los hospitales, por ejemplo en Madrid, que es lo que yo conozco, ¿no? En Madrid hemos visto pues médicos en las redes sociales y enfermeras con ojeras, angustiados, diciendo por favor, estamos al borde de la saturación, estamos doblando, no tenemos camas de hospitales. Se ha llegado incluso a decir, tenemos que decidir entre qué gente vamos a salvar, ¿no? Porque hay tanta gente que ya a los abuelos ni siquiera les vamos a poder atender y estamos salvando solo a la gente joven. Bueno, yo no entiendo por qué no se han transferido pacientes a otras comunidades autónomas que no estaban colapsadas. Las comunidades autónomas han desmentido a Fernando Simón, el portavoz del gobierno para todo este tema, diciendo que estaban muchas comunidades al borde del colapso. Las comunidades autónomas han dicho que no estaban al borde del colapso, muchas, la gran mayoría. Y no entiendo por qué no se han utilizado las 2.200 camas UCI que tiene la sanidad privada y que están disponibles. Lo decía el otro día el presidente de la patronal de la asociación, la ASPE, que se llama, de la Asociación Sanitaria Privada de España. A ellos es que ni siquiera se les ha llamado para decir, oye, necesitamos vuestra atención, vuestras camas UCI. Hospitales de campaña montados por los militares en muchas provincias de España están vacíos. Hay muchísimos lugares en los que no se ha utilizado eso. Y en Madrid sí, en Madrid ha habido una situación de saturación, de angustia, gracias a los médicos y los enfermeros que están haciendo una labor impresionante. No entiendo por qué se les ha sometido a este estrés, ¿no? Hay cosas que se podían haber hecho mejor, como te digo, a posteriori todo se ve más fácil, ¿no? Pero eso con cuestión de recursos humanos. Recursos materiales, tampoco se entiende cómo no se ha adoptado inmediatamente una actitud de economía de guerra y transformar fábricas para fabricar algo tan simple como es un EPI, una de estas cosas de plástico para los sanitarios y mascarillas que te las puedes hacer incluso en tu casa.
¿no? Las tenemos que estar comprando de China. Y Sí, hay cosas luego, que no tienen mucho sentido. claro, hay cosas que yo veo que no han tenido mucho sentido, ¿no? Y en cuanto a espacios UCI, ¿no? Porque la atención primaria no es el problema, es la atención de cuidados intensivos, ¿no? Se han medicalizado algunos hoteles, unos 9 hoteles en Madrid. Están todos los hoteles vacíos, puedes utilizar todos los que quieras. Y con la conversión en un espacio hospitalario es algo bastante sencillo. Sí, incluso traer material de otras comunidades, ¿no? Como has dicho que hay comunidades que están... Claro. Traer el material, porque tú decías de trasladar a los pacientes a las otras comunidades y nos hemos quedado aquí sin camas, ¿no? Pues podría haber sido al revés, trasladar el material. Claro, pero bueno, o ambas cosas, ¿no? También hay una cosa que se está utilizando, que es que también faltan, dicen, bueno, sí, tenemos médicos en otros lugares, pero los intensivistas, que es la especialidad que se dedica a los cuidados intensivos, pues escasean. Bueno, hay muchas especialidades médicas que pueden hacer ese trabajo en situación de urgencia, y de hecho se está haciendo. Hay muchos médicos especialistas en quirófano, o sea, en cirugías, en anestesistas, espacios de quirófano y espacios de anestesia, de reanimación, que se pueden utilizar tanto los espacios como el personal, ¿no? Y yo tengo un primo médico en León que se ofreció para decir, oye, mira, él es alergólogo, ¿no? No tiene nada que ver, pero es médico. Yo puedo ayudar a intentar solucionar esto, a echar una mano y tal. Nada, ni le han llamado, ¿no? Hay cosas que no se entienden muy bien, ¿no? hay como vacíos, sí. Hay como A todo vacíos, esto, pero bueno. te interrumpo un segundo para los que estén en el directo, que se les olvida, se pueden escuchar, que cualquier sugerencia, pregunta o duda que tengáis lo podéis escribir aquí para contestaros, ¿vale? Yo no, pero Federico seguro que tiene mucha información para contestaros. Si no, yo tengo aquí un listado de preguntas que he podido ir recopilando de personas que me han escrito por privado, gente que no podían estar ahora en el directo y me han escrito por privado, y las tengo ahí por si acaso, ¿vale? Para que lo sepas. No sé si las puedas contestar, pero para que lo sepas. Bueno, sí, yo lo intentaré. No tengo preguntas para todos, no soy un experto en epidemias, soy un periodista de investigación que sí que he estado trabajando con este amigo biólogo sobre las posibles soluciones a todo esto, ¿no? Y entonces, una cosa es señalar los errores que se han podido cometer y otra cosa es proponer cosas, ¿no? Solucionar, ¿no? Intentar dar opciones ahora, a corto plazo, a medio y también a largo, ¿no? También hay que decir, para terminar el tema anterior del miedo, ¿no? Y de la muerte que ha provocado todo esto, es que el exceso de mortalidad anual que tenemos ahora mismo no es que haya 20.000 muertos más que el año pasado, ¿no? Ahora mismo tenemos 18.000, creo, muertos por coronavirus, ¿no? No es que ha habido 18.000 muertos más por coronavirus, sino que el año pasado, por ejemplo, por estas fechas había un número que ya incluía, no sé cuántos eran, si eran 10.000 o 13.000, una cosa así. Hay un incremento de mortalidad por eso, pero no son el total. Es decir, ya se esperaba que muriera una cantidad de personas por otros motivos. Lo que pasa es que el coronavirus pues, ha dado el último problema, el último empujón a gente que ya tenía patologías graves y de gente que estaba terminal, ¿no? O sea que no es exactamente así. El exceso de mortalidad, incluso hay un sistema europeo, no sé cómo se llama, el Health System, lo tengo por aquí. Mira, mientras lo buscas te voy a leer una pregunta, ¿vale? Sí. Ha escrito Lourdes y pone: me gustaría preguntar si crees que el traslado de pacientes de una comunidad a otra no se ha realizado porque los gobiernos autonómicos han podido ser un impedimento o no tiene nada que ver. Bueno, pues mira, puede ser que haya sido eso, es posible que haya habido descoordinación entre comunidades autónomas, pero realmente eso no justifica que no se haya tomado esas medidas, porque aunque nosotros tenemos un Estado, las autonomías, que tenemos muchas competencias transferidas, como la de la sanidad en concreto, ahora mismo estamos bajo un estado de alarma
decretado por un Real Decreto del 9 de marzo que ha otorgado medidas únicas al Gobierno central para disponer de todos los medios sanitarios, materiales y humanos, públicos y privados, que dispone el país y centralizarlos en el Ministerio de Sanidad y Consumo. Es decir, puede que haya habido una cierta descoordinación, puede que no hayan querido, puede que el presidente de alguna comunidad diga, oiga, yo no quiero acoger a pacientes, pero es que realmente no tendría ninguna opción. O sea, eso es una orden ministerial, estamos en un estado de alerta y entonces realmente no habría ninguna justificación para que no se hayan mandado por eso. Si es no se han mandado pacientes por esa razón, no es, o desde luego, la posibilidad del gobierno la tenía completamente de haberlo hecho. Vale. Es que entonces, es complicado. Hay tanta información que no sabemos y lo que tú dices, ¿no? Los vacíos que hay, ¿no? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no lo otro? ¿Por qué no? Claro. Yo ya te digo que señalo cosas, pero también quiero decir que es comprensible cierta desorganización cuando es un estado de shock, ¿no? El que ha caído de repente, pasó una epidemia que parecía que estaba en China, que luego en Italia algún caso, apareció en Canarias y de repente aquí ya estaba desbordado, ¿no? Les ha pillado a todo el mundo en bragas, como quien dice, y bueno, se entienden los errores. Está empezando, ¿no?, a pensarlo ahora, ¿no? Después de tantos días en casa, ya llega un momento que no, la cabeza ya buscas alguna respuesta, ¿no? Y la verdad es que, claro, que no nos dan respuestas, no nos dan explicaciones y bueno, ¿quieres que continuar con algo más o quieres que te haga una ronda de preguntas que tengo aquí para ti? Por si acaso, pues por si acaso no nos da tiempo y sigo diciendo que la gente que va entrando pregunte lo que quiera. Lo digo porque esto dura una hora justa y Instagram no te deja llegar a más. Vale. Bueno, aquí hay dudas un poco de todo, ¿vale? Yo sé que tú eres periodista, pero la gente se ha pensado que eres político o que no lo sé. Pero me hacen preguntas como, después del confinamiento, ¿subirán o bajarán los impuestos? Bueno, vamos a ver, las medidas económicas que se han tomado hasta ahora son tendentes a lo contrario. Son tendentes a retrasar el pago de impuestos, retrasar las cuotas de autónomos y favorecer un poco, porque si ahora encima le subes los impuestos a la gente, si la ruina ya va a ser grande, pasamos ya a una situación de cataclismo económico. No creo que se vayan a subir impuestos después de que pasemos esta pandemia. Más bien podemos esperar una relajación de la presión fiscal en algunos sectores y sobre todo posponer pagos, ¿no? También, por ejemplo, como estamos viendo el pago de alquileres para población vulnerable que se está posponiendo. Claro, pero el posponer, lo digo por experiencia propia, el tema este del desplazar o posponer, al final lo pagas igual, ¿no? O sea, tú no obtienes ingresos este mes, hablo por ejemplo por los autónomos, ¿no? Tú no tienes ingresos este mes, te lo desplazan, pero realmente este mes ya lo has perdido, ¿no? Sí, totalmente, claro. Es que eso que dices es muy importante porque a ti si te posponen un impuesto, digamos 6 meses, pues cuando reanudes la actividad ya puedes generar ingresos para tener cómo afrontar un poco esos pagos, ¿no? Y si son escalonados o fraccionados con cuotas, pues puedes más o menos conseguir abordar ese pago, ¿no? La otra parte que dices, tienes toda la razón en que el gobierno sí que no ha adoptado medidas para suplir la falta de ingresos por actividad económica. Es decir, como tú dices, bueno, yo es que no he podido trabajar este mes y cómo recupero el dinero con el que yo vivo al mes. Está muy bien que me perdonen o que me pospongan los impuestos, pero ¿de qué dinero vivo estos meses que no tengo nada, ¿no? Entonces, en otros países sí que se ha hecho
en otros países sí que se ha dado una renta básica universal, digamos, que también se está hablando aquí, pero en este país no se ha hecho nada de eso. Y eso es una mala gestión, una mala política. Habría que implementar inmediatamente una renta básica para toda la población que está en situación de riesgo de no poder alimentarse prácticamente, ¿no? De no poder hacer nada, de no tener efectivo, de no tener ahorros. Había una propuesta de Tony Roldán, el ex de Ciudadanos, que tampoco es que sea santo de mi devoción, pero proponía una cosa interesante basada en un modelo americano, que era entregar una renta básica de 1.000 euros durante 3 meses a todos los trabajadores, ¿no? Luego, al cabo de un año, a los que no habían necesitado ese dinero por los ingresos económicos, lo podrían devolver, y eso estaba calculado como en un 1% del PIB, que serían unos 11.000 millones, que no es una cifra desproporcionada, teniendo en cuenta lo que se está gastando y las pérdidas que se van a recurrir, y sobre todo la ayuda que supondría esto para todos los trabajadores, que se les puede favorecer con los impuestos, pero no se les está ayudando en sus ingresos por actividad económica. Sí, bueno, hay algunas prestaciones, la ayuda esta que hay para los autónomos. Creo que haber escuchado lo de la renta básica, pero claro, yo lo que veo es que no hay claridad y no hay mucha ayuda. Todo está un poco como... Yo porque tengo suerte de que tengo gestoría, ¿no? Pero un ciudadano de a pie normal y corriente que no sabe dónde tiene que acudir, te quedas un poco sin saber, sin ayuda sí. y sin... Sí, es verdad lo que dices, ¿no? Que está habiendo los ERTES, ¿no? Los expedientes de regulación temporal de empleo, que claro, eso el 70% lo paga el Estado, pero el otro 30% lo paga el empresario voluntariamente. O sea que de entrada mucha gente... Tengo aquí del ERTE, es que has dicho lo del ERTE y me ha venido... Tengo aquí una pregunta que es muy interesante. Me han preguntado antes que si ves la posibilidad de que hagan un ERTE a los funcionarios. ¿A los funcionarios? No creo. O digamos, no, los funcionarios van a pillar cacho, que hay mucha gente que está muy mosca, ¿no?, con esto. Sí, o sea, pillar cacho te refieres a que si van a pagar también consecuencias económicas. Claro, o sea, estamos viéndonos afectados todos, los que trabajamos y los que no trabajamos, entonces, digamos, va a haber ¿tú crees que va a haber alguna modificación con el dinero, digamos, público de los funcionarios o todo este sistema que hay montado? No lo creo. No creo que los funcionarios, en parte porque el presupuesto que está asignado a los funcionarios es algo fijo, digamos que eso se cuenta con ello, o sea, no es como un gasto extra pagar a los funcionarios, ¿no?, por su trabajo. Es una cosa que ya está presupuestada en los presupuestos generales del Estado y ya está contemplado. No creo que haga eso, no me parecería buena idea tampoco. Lo que sí he visto es algunos funcionarios que ha habido algunas iniciativas de que están dispuestos a donar su paga extra para arrimar el hombro en esta situación. Vulnerable que se quede en casa, porque sí que tiene mucho riesgo, pero utilizar a la población no vulnerable, que tenemos un riesgo mínimo de morir y que tenemos recursos hospitalarios no utilizados para gestionar, porque también hemos hablado de profesionales que se pueden contratar del extranjero, material que se puede traer del extranjero si no lo tenemos en España. Es decir, y a la vez, cuando tú expones a la población no vulnerable al contagio, estás creando inmunidad de grupo, que eso es una cosa que creo que explicaba el otro día David también. Cuando alcancemos un 66% de inmunidad de grupo, la enfermedad se va a ir apagando. Entonces, la técnica que parece más lógica es que la gente no vulnerable le ponga el pecho a esta pandemia, porque van a tener una tasa de letalidad leve, que se van a contagiar más pronto o más tarde. O sea, esto no va a parar hasta que no nos contagiemos el 66% de la población o haya una vacuna, que no va a pasar como mínimo hasta dentro de un año, año y medio. Entonces,
muertos va a haber. Hagamos una cuarentena obligatoria o una voluntaria. Entonces, la cosa es, hagamos una cuarentena voluntaria y que sea la gente, o sea, respetar el derecho a la gente a decidir si quiere correr con un riesgo de enfermar o morir o correr con un riesgo de arruinarse. Y porque eso es un derecho inalienable de las personas. Ya somos adultos, tenemos la capacidad de decidir si queremos enfrentarnos a ese riesgo o quedarnos en casa, ¿no? Y no arrasar con la economía como ya está proponiéndose, como ya está sucediendo, ¿no? Que va a ser un arrase peor que el del 2008, ¿no? Entonces, para mí, habría que implementar inmediatamente ese levantamiento del confinamiento obligatorio, que es además una anomalía democrática muy fuerte y que no podemos acatar así sin más. A esto parece que las preguntas se van enlazando, porque ahora has dicho, otra vez has vuelto a hablar de la crisis que va a haber y demás, y una pregunta que me han hecho es, ¿en qué ámbito tú crees que va a haber más crisis económica? En el ámbito de que tú consideres. Bueno, pues obviamente yo justamente he terminado un reportaje ahora para El País, que sale este domingo, en negocios, que es cómo va a afectar al sector de las flores, de la floristería y la floricultura, el tema de la pandemia y el confinamiento, ¿no? Yo he estado hablando con muchos empresarios del ramo y, bueno, la gente está tomando tranquimacín porque no puede dormir. O sea, están en la ruina. Son gente que ha pasado 5 meses cultivando flores para venderlas. Se corta un poco. ¿Se me oye? Se corta un poco. No se me oye. Corta tu imagen. No sé si yo sigo en directo o no, pero tu imagen se entrecorta un poco. No sé si a lo mejor... Bueno, yo voy leyendo por aquí. ¿Ah, sí? Mientras resuelves tu conexión. Aquí... Vale, hay otra pregunta. Vale. ¿Ahora? A ver. No sé, ¿cómo lo ves? ¿Ahora? Ahora sí. Ah, vale. No sé qué es lo último que me has escuchado. Ah, bueno. El sector de las flores, que habías hablado con ellos. Sí, y que está la gente al borde de la ruina. Pero obviamente el tema del turismo, la restauración, el ocio, va a repercutir muchísimo. El turismo, ten en cuenta que el turismo en España da trabajo al 15% de la población, es el 12% del PIB, o sea, viven millones de personas del turismo y sobre todo el turismo extranjero. El turismo nacional ayuda, pero lo que viene aquí es el turismo extranjero sobre todo, ¿no? Vienen casi 70, 80 millones, creo recordar, de turistas al año, ¿no? El turismo ya en Semana Santa ya se ha perdido, fueron unos 13.000 millones directamente perdidos, y el verano se da prácticamente por perdido también. Eso es lo que te iba a preguntar, que justo también la pregunta de abajo era la temporada de verano, si la tenemos perdida y si tú consideras que va a estar perdida, y si en cambio crees que hay algo positivo, que es que se fomente el turismo nacional y local, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Bueno, como te decía, el otro día escuchaba a un presidente de la patronal de hoteles diciendo que ellos daban por perdida prácticamente la temporada de verano a nivel hotelero, a nivel de restauración, porque aunque el turismo nacional es importante, realmente de lo que vivimos nosotros es del turismo extranjero, que viene muchísima gente. ¿Es una oportunidad para el turismo nacional? Bueno, realmente yo tampoco pondría mucha esperanza en eso, porque la gente tampoco va a tener dinero para hacer mucho turismo. La gente va a tener que estar mirando cómo salir de esta, estará intentando ahorrar lo posible, y no creo que ni siquiera el turismo nacional vaya a ser seguro que el turismo nacional ni siquiera va a ser el mismo que el año pasado. La gente a lo mejor se irá un fin de semana a la montaña, al pueblo. Habrá gente que tenga ahorrado, por supuesto que habrá turismo y hay muchas ganas de salir, ir a la playa un rato después de todo este shock que hemos vivido, pero no creo que se pueda esperar datos positivos del turismo, ¿no? De otros sectores de la economía,
por ejemplo, todos los sectores que no son de primera necesidad van a tener una recuperación en L, ¿no? Se habla de recuperación en V, ¿no? Como que la subida va a ser muy grande, y recuperación en L cuando la recuperación va a ser más lenta, ¿no? Todo lo que no sea cosas de primera necesidad probablemente tenga una recuperación en L, muy lenta y muy costosa y muy dolorosa y muy endeudada, porque esto va a suponer un endeudamiento brutal, ¿no? El gobierno ha movilizado 200.000 millones de euros, de los cuales creo que recordar que 120.000 los pone el Estado y otros 80.000 la banca privada. Hay unos 13.000 a fondo perdido del gobierno, que son ayudas a empresas para tener liquidez. Muchas de esas ayudas no se van a poder devolver, tienen el aval del Estado, pero no se van a poder devolver, y eso va a ser dinero que va a perder el Estado. El Estado se va a endeudar muchísimo, y eso solo se soluciona con más emisión de deuda pública. Nosotros ya estamos en un 100% de deuda, de déficit, de deuda pública. El Banco Central Europeo ha dicho que está ya preparado un paquete de unos 1.000 millones de euros, 1 billón de euros, que se lo va a prestar al 0% a los bancos. Pero los bancos nos lo van a prestar a nosotros a un porcentaje, aunque sea más pequeño. Entonces, esto de entrada ya es un negocio gigantesco para los bancos, porque tienen dinero gratis ahora mismo, o sea, gratis sin intereses del Banco Central Europeo, pero ellos tienen todo ese montante para prestar a la gente, y muchísima gente va a tener que acceder al crédito privado porque no va a haber para todo el mundo de crédito público, ¿no? Entonces, esto va a suponer un endeudamiento para el Estado, para las empresas y para los particulares. Y entonces a eso se le añade el problema de la recuperación, que cuando tú te estás recuperando, aunque vayas generando ingresos, tienes que hacer frente a las cuotas de los préstamos que has pedido, ¿no? Tanto si eres persona como, o sea, física como jurídica, ¿no? Entonces esa es Los desplazamientos la situación que hablábamos antes, ¿no? Los desplazamientos de los pagos. Claro, o sea, exactamente, ¿no? Entonces ese es un gran problema. Tengo aquí otra pregunta. Veo que se incorpora gente nueva. Lo mismo. Bueno, creo que antes habían escrito algo por aquí. Sí. ¿No crees que en una cuarentena voluntaria podría intervenir más la empresa que el trabajador? Y me refiero especialmente a un trabajador con una enfermedad que le convierte en vulnerable. Bueno, en ese caso es una buena pregunta, es una buena apreciación. En ese caso en el que el empresario obligara, digamos, a un trabajador vulnerable a trabajar, se tendrían que establecer mecanismos de reclamación de toda persona vulnerable con causa justificada médica o de edad que pudiera iniciar o que estuviera protegido a nivel estatal, para que no se le obligara, evidentemente, a trabajar. Es decir, las empresas no podrían, en este hipotético caso de que se implementara esa medida, las empresas no podrían reclutar a sus trabajadores vulnerables bajo sanción administrativa. Tendría que haber una disposición muy clara de la ilegalidad de obligar a una persona vulnerable a trabajar. Todo esto son medidas que tienen que estar muy pensadas y tienen que, como esta persona que ha hecho esa pregunta, está bien pensado. Por supuesto que habría que proteger a la situación vulnerable. Una persona vulnerable que se viese en esa circunstancia tendría que poder denunciar inmediatamente eso a inspección laboral, a las instituciones que regulan la asistencia al trabajo, la seguridad social, quien sea, para proteger sus derechos, ¿no? Por supuesto. Madre mía. Bueno, sigo con las preguntas, que si no el tiempo se nos va volando. Los que estáis ahí podéis preguntar. La siguiente pregunta dice: ¿crees que el confinamiento se va a alargar más del 26 de abril? Sí. Sí, al 99%, sí. Bueno, ya Sánchez lo dijo en la última comparecencia, dijo que iban a ser necesarias más prórrogas, ¿no? Yo calculo que como mínimo hasta mediados de mayo va a haber un decreto de confinamiento, aunque es posible que sí que se suavice algo
para algunas personas, ¿no? Por ejemplo, ya es absurdo que no estén soltando a los inmunes que den negativo en un test, ¿no? Y que se pongan a trabajar y que puedan hacer vida. Esto de las calles desiertas es una distopía extrañísima, ¿no? Creo que se está hablando de soltar también a los niños controladamente, y seguramente se relajarán algunas medidas, pero el confinamiento como tal no se va a parar, estoy seguro, hasta mínimo mediados de mayo, lo que va a incidir todavía mucho más en la crisis económica y en la desesperación, ¿no? Esperemos que no sigamos viendo situaciones de... Gracias, me han encendido la luz. Que no sigan viendo situaciones de deteniendo a personas que están corriendo por la playa o barbaridades por el estilo, ¿no? Que el tema de hacer deporte, que aprovecho para decir, somos el único país de nuestro entorno que ha prohibido esto, no salir a dar un paseo, no hacer deporte. O sea, solo Italia y solo que es Lombardía y Véneto, ahora, recientemente, hace una semana, ha prohibido el tema de hacer deporte. Pero esto de no poder salir a dar un paseo, de ir a la montaña o ir a cuidarse, aparte de que es absolutamente antidemocrático y no está contemplado en un estado de alarma, se parece más a un estado de excepción, es que es contraproducente para la salud de la gente. O sea, la gente necesita, el confinamiento es contraproducente para tu sistema inmunitario, el ejercicio que te dé el sol. O sea, la vitamina D del sol es imprescindible para luchar contra cualquier neumonía, contra cualquier gripe, tu sistema de defensas, ¿no? Es una locura, ¿no? Pero vamos, con el tema del confinamiento, yo estoy casi seguro de que sí que se va a alargar como mínimo hasta la primera quincena de mayo. Pues paciencia tendremos que tener. Dice una pregunta, ¿qué opinas del tema de los coronabonos? Bueno, pues ese es un tema interesante. Los coronabonos son una medida que está barajando en la Unión Europea para precisamente lo que te comentaba antes del préstamo a países afectados por el virus, y para hacer frente a la pandemia económica, digamos, para el desastre económico que se viene, ¿no? Yo soy favorable completamente a los coronabonos, como se les llama, pero que no se los den a los bancos, o sea, que sean a los estados directamente o que sea a los particulares directamente, porque esta especie de intermediarios que nos ponen, pues al final nos llega a nosotros no con las mismas condiciones que con los que se prestan, ¿no? Los coronabonos es una medida en la que, por ejemplo, los países ricos de Europa no están de acuerdo, porque ellos o bien tienen menos incidencia o están controlando mejor la enfermedad, y al final es una cosa que pagas a escote, ¿no? Entonces todo el mundo tiene que hacer frente de forma solidaria a ese desembolso económico. Entonces creo que Holanda y Alemania no estaban de acuerdo con ese tema, y esto puede provocar muchas fricciones en Europa. Precisamente también se está hablando de si esto va a poner en riesgo la unidad europea, el proyecto común europeo, ¿no? Porque, oye, si no tenemos la solidaridad de Europa en una situación en la que estamos fritos, pues ¿para qué me sirve Europa, no? Yo creo que los coronabonos son necesarios, pero más necesario sería una renta básica universal promovida por el Banco Central Europeo, que le diera la maquinita de los billetes ahora que nosotros no la tenemos, el Banco de España ya ha perdido esa competencia, y que hiciera una renta básica inmediatamente para soportar la pérdida de actividad económica que está sufriendo la gente, ¿no? Aquí están preguntando, ¿crees que sería bueno un gobierno PP-PSOE para hacer frente la que se avecina económicamente? Pues yo creo que no. Yo creo que no sería bueno, porque primero porque desconfío de que esta gente sepa trabajar juntos, por los recelos que se tienen, y porque o sea, lo que sí estoy de acuerdo es que las decisiones que se tomen ahora
tienen que tener mucho más consenso con la oposición, no solo con el PP, sino con todo el arco parlamentario. Desde anticapitalistas hasta Vox, o sea, ya nacionalistas de todos los colores. Creo que sí que se tendría que escuchar más a todos los partidos políticos. Creo que se tendrían que hacer mesas de trabajo combinadas en el que se incluyan otras voces, porque hay gente muy válida también en muchos partidos, ¿no? Y es verdad que se ha acusado al PSOE con razón de que está tomando algunas decisiones en solitario, y creo que no es recomendable. Pero tanto como un gobierno de coalición, de unidad nacional y tal, no lo veo muy operativo, ¿no? No lo veo muy operativo. Yo quería comentarte una cosa antes de que se terminara, que yo creo que estamos cerca de Estamos terminar. cerca del final, pero a mí me quedan aquí chorros de preguntas. La gente seguro que... Pero bueno. Sí, bueno, yo, si quieres otro día, pues charlamos más, ¿eh? Pero yo quería decir que a todo esto mandar un mensaje de atención, de pensamiento crítico con el tema de la deriva autoritaria y de restricción de libertades y de intimidad que esto puede llevar. Porque está sonando ya que esto está sirviendo un poco como excusa a tener mucho más controlada la población. Se está hablando de que el mundo ya no será el mismo y que vamos a tener que renunciar a muchas cosas por el virus. No. Que no nos la cuelen por ahí. Hay otras maneras de enfrentarse a una pandemia, aunque sea mundial, aunque sea con estos índices de gravedad. Si los problemas son de atención hospitalaria, se puede crear a través de una inversión muy fuerte en sanidad, en una flota de recursos materiales y humanos itinerante, digamos, para momentos en pandemia, para poder hacer frente a picos de pandemia. Es decir, formar a muchísimos médicos, también en la especialidad de cuidados intensivos, para que puedan hacer frente a atenciones de UCI en estas situaciones. Tener un stock de respiradores y mascarillas y EPIs disponibles para una situación. Tener logística disponible, preparada, para que a la de ya se pudieran movilizar todos esos recursos materiales humanos para un pico. Pero que no nos vendan la moto de como esto es muy grave, olvídate de tu privacidad. Se está hablando ahora ya de una aplicación por móvil que detecta, que lo quieren lanzar, y esto no es ciencia ficción, que detecta si has estado en contacto con alguien positivo y te pueden llegar hasta mandar un dron para decirte que te aísles en tu casa. Esto no es ciencia ficción. Esto son cosas que se están hablando ahora, o vacunaciones masivas obligatorias por cosas permanentes en tu cuerpo para luchar contra esto. Hay una tentación del poder, que siempre lo tiene, de controlar a la gente y utilizar excusas para hacerlo. No nos dejemos esto, porque hay otras medidas. Si el mundo tiene que cambiar, que tendría que cambiar para que no mueran esos 10.000 niños de desnutrición al día, que cambie para bien, no para un recorte de libertades, para que ya nos olvidemos de viajar, que se está hablando también, de que el turismo ya no va a dejar de... Va a caer drásticamente, ¿no? Porque si te provocan una cuarentena de 10 días a cualquier país, pues la gente no va a poder viajar. Claro, ¿qué gente no va a poder viajar? La clase media. Los ricos van a poder seguir viajando porque se van 3 meses a Tailandia. Entonces, son medidas que las pagan las clases medias, y las élites pues no van a sufrir nada, ¿no? O sea que ahí yo lanzaría una pequeña voz de alerta para el medio-largo plazo, que no nos tengan tan controladitos. Claro, pero ahora ¿quién se queja? ¿Quién sale a la calle a manifestarse? Si es que estamos atados de pies y manos. No, ahora no. Ahora está claro que no. O sea, igual que se hacen aplausos de los balcones, también se podrían hacer caceroladas de los balcones. No creo que sea el momento, ¿eh? No lo recomendaría ahora mismo, tienes toda la razón. Pero simplemente para tenerlo en cuenta, para decir que cuando salgamos de esto, que no nos olvidemos de que va a haber la tentación de restringir nuestra libertad de movimiento, de expresión. También hay muchísima censura en Internet de cosas que se están diciendo. A lo mejor este vídeo nos lo censuran por las cosas que estoy diciendo, porque se quiere restringir la libertad de comunicación, de circulación, de movimiento,
con la excusa de que es muy peligroso todo esto. Bueno, ni es tan peligroso, podemos utilizar y podemos gestionar la sanidad de otra manera, podemos invertir mucho más, podemos hacer un mundo mucho más justo sin tener que entregar a cambio una serie de cosas que teníamos conquistadas a nivel de derechos individuales y a nivel de disfrutes y de movilidad, ¿no? O sea, eso es lo que yo veo más peligroso. O sea, que tú como periodista, esta pregunta te la hago yo, tú como periodista entonces consideras que estamos censurados, o sea, hay censura, está existiendo censura a nivel... Sí, no lo he investigado en profundidad de momento, no me estoy dedicando a eso, pero sí que lo estoy leyendo ya en diferentes foros, en diferentes ámbitos, de gente que le han censurado informaciones en las que se estaba quejando. De hecho, dentro del estado de alarma hay una disposición que dice que pueden restringir determinadas informaciones que inciten o que induzcan la ansiedad o el pánico en la gente, que está muy bien, pero bajo ese paraguas te pueden estar metiendo todo y decir, oiga, usted está proponiendo cosas que nosotros no queremos, le censuramos su vídeo. Y parece que están utilizando demasiado esa capacidad de censurar para no dejar a la gente que se exprese, que se queje, todo lo que quiera quejarse, faltaría más. Y ya te digo que yo no lo he analizado a nivel periodístico, esto te lo digo a nivel personal. Pero desde luego se está oyendo y está sonando, ¿no? Y es una cuestión que preocupa. Bueno, estamos en la recta final, qué interesante todo, y a ver si hay alguna pregunta última, que casi ya nos vamos a tener que ir, no porque yo quiera, yo me quedaba aquí, pero a ver, ahí me quitaron un vídeo del Facebook porque decían que era un bulo, era una queja del gobierno sobre sanidad. Hay que entender que nada va a ser igual. Gracias a eso podemos iniciar desde ya una nueva visión, desde donde podemos hacer. Cuanto antes entendamos lo que hemos perdido, antes podremos reiniciar. Bueno, fíjate lo del Facebook, ¿no? Y hay gente que sí que ya le han censurado algo, ¿no? Pues yo no conozco ese post, pero a lo mejor era algo muy interesante que teníamos que ver, ¿no? O sea, eso de quitar cosas porque pueden llevar ansiedad, bueno, pues ya déjame a mí. Primero, no me metas tú el pánico con los índices de letalidad 10 veces más altos de lo que son. Y segundo, déjame a mí gestionar mi ansiedad y la información, que soy una persona adulta, ¿no? Más ansiedad a estar en casa 40 días metido sin poder ver el sol. Claro, por supuesto, ¿no? Y el último comentario... Sí, es un comentario hacia donde nos vamos, ¿no? Hacia... Mira, Spiderman es un polémico médico. ¿Tú qué opinas de este chico? De este hombre. Spiderman, no sé quién es Spiderman. ¿Lo conoces? Bueno, es un médico... ¿Uno de barbita con gafa andaluz? Sí. Sí. Que está creando ahora furor. Sí, bueno, pues a mí me parece que cosas que dice tiene toda la razón y cosas que no dice me parece muy mal que no las diga y que de algún punto de vista está infundiendo demasiado pánico y infundiendo demasiada culpabilidad en la población con su derecho a no salir. Es decir, yo entiendo a los médicos que digan quédate en casa, quédate en casa. Hola, a ver, que es que se nos ha acabado ya la hora del directo, pero nada, nos conectamos para poder finalizar. Qué entrevista más intensa. Nada, a ver si os vais a conectar de nuevo, si os volvéis a conectar, y vuelvo a intentar entrar a Federico para despedirnos. Que se ha cortado el directo porque ya hemos llegado a la hora. Así que nada, voy a volver a meter a Federico para acabar de despedirnos, aunque tenemos otra hora por delante, pero para ir atajando, ¿no? A ver si lo puedo volver a meter. A ver, Teco Artist. A ver si Federico está conectado y hacemos ya el final, ¿vale? Que se nos ha ido la hora.
Federico. Ay, bueno, pues a ver si se conecta para poder acabar, que nos hemos quedado con la boca a medias. La boca no, la palabra. Oh, no está. A ver si os vais sumando y así acabamos los que estábamos. Quedamos un grupito muy majo los que estábamos ahí. Ay, Dios mío, qué intensidad. Nada, veo que Federico no es de Instagram y estaba utilizando el Instagram de su hermana. Pero nada, ¿qué os ha parecido? Para mí ha sido muy enriquecedor este hombre y bueno, muchas dudas que teníamos las hemos podido resolver, otras no. Ah, mira, Teco Artis ya está aquí, ya estamos aquí, bien. A ver si se conecta. Chan, 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 chan. Hola. Ay, nada, que ya nos hemos comido la hora entera. Ya, sí, ya lo he visto. Nada, para podernos despedir o acabar lo que estábamos hablando, que yo he perdido totalmente el norte, o si los que estáis ahí queréis recordarlo. Ah, bueno, estabas hablando de Spiderman, del médico, que estaba creando un poco de pánico, ¿no? Más que algo constructivo. Sí. Bueno, nada más que decir que me parece algunas cosas de las que dice que están muy bien, pero que echaba de menos también un punto de vista más constructivo sobre cómo haber gestionado esta crisis, de lo que hablábamos al principio. Oye, ¿me escucho el retorno? ¿Sí? Que no puedo hablar bien, me escucho a mí mismo. Te escucho perfecto a ti. A ver, ¿Sí? Ahora aquí yo creo que sí. A ver, sí. Sí, necesitamos algo más constructivo ahora mismo. Sí, lo que te comentaba antes de la gestión hospitalaria, la transferencia de pacientes, la utilización de espacios, el traslado de médicos de otros lugares, o sea, las medidas de confinamiento tan drásticas, no lo he escuchado decir ninguna crítica a esa anomalía democrática tan grande que hemos tenido, ¿no? O sea, no me gusta que se le culpabilice a la gente y que se le trate así tan mal por la lógica dificultad de quedarse en casa, ¿no? O sea, creo que tú puedes multar a alguien si no mantiene las distancias de seguridad, si no lleva mascarilla, pero esta especie de sanción preventiva de no dejarte salir de casa porque no confían en ti, en que vas a cumplir, es como decir, oiga, usted me puede multar si yo no llevo el cinturón de seguridad puesto, ¿no? O si yo me salto una señal de velocidad, pero no me prohíba coger el coche porque no confía en que yo no voy a cumplir las normas. O sea, echo de menos esa crítica. Tratar a la gente como adultos responsables y concienciados, ¿no? O sea, meter a la gente en pánico y en su casa y proponer esas medidas absurdas de no poder salir a hacer deporte individualmente o salir a la montaña, me parece que vamos a tener que hacer una reflexión en serio, porque puede ser más preocupante todavía que el virus. Esto lo van a levantar un poco, ¿no crees? A partir del 26. Eso espero. ¿No crees que levantar esto? Yo creo que sí, ¿no? Eso espero, sí. Eso espero que sí suceda un poco eso, porque ya te digo que somos el único país de nuestro entorno que ha hecho esas medidas. Ten en cuenta que en Suecia, en Holanda y en otros países ni siquiera hay un confinamiento en casa. La gente puede salir a la calle y están luchando contra la misma enfermedad y no están teniendo los casos disparados. Claro, pero bueno, estamos comparando una ciudad unos países donde dejan a las bicicletas sin atar, que se puede ir en el metro, se puede ir en el metro sin pagar el ticket. Somos españoles. Claro, pero cuando tú te juegas la vida, yo también pienso eso, ¿no? Que no tenemos esa cultura democrática, pero cuando tú te estás jugando la vida, la gente tampoco es tan tonta. O sea, si tú ahora mismo le dices, oye, si tú adviertes, mira, a la población, tienes este riesgo de morir, que es un 0,003, tienes este riesgo de morir,
si eres vulnerable tienes más riesgo de morir. ¿Tú crees que de verdad los vulnerables van a salir en masa a la calle? Yo creo que no. Yo creo que la gente tiene, o sea, cuando se trata de su vida tampoco es tan tonta. Si se trata de pasar por el metro sin pagar, pues como hacen en Alemania, pues seguro que aquí se cuela mucho más gente, ¿no? Pero cuando se trata de tu vida y de la capacidad de arruinarte, yo creo que estamos obligados a darle el poder a la gente de que decidan ellos, siempre y cuando también tengamos gestionada un poco la atención hospitalaria, ¿no? Que ahora nos acordamos de todos los recortes en sanidad que ha habido, ¿no? En Madrid, por ejemplo, 3.300 médicos menos en los últimos 8 o 10 años. Ahora nos acordamos de los recortes que se han provocado precisamente por un endeudamiento y que, como el que nos vamos a meter ahora como país, que ya sabemos cómo solucionan los endeudamientos los países, recortando el estado de bienestar y la salud, ¿no? Pues mira, ojalá que aprendamos de esos errores y de por vida de sanidad no se puede recortar, sino se tendría que aumentar, ¿no? la partida presupuestaria. Va a ser muy complejo todo. Pero bueno, siguiendo el... Tengo una última pregunta. Como ya íbamos acabando, tengo la última pregunta y si estáis escuchando, pues acabar de preguntar también. Este es de mi tía. Dice, ¿el hecho de levantar el confinamiento nos aseguraría un índice de contagio menor? ¿O por el contrario, nos contagiaríamos todos y eso reduciría el número de muertos al inmunizarnos todos? Bueno, pues es una muy buena pregunta. De lo que se trata es de proponer que a la gente no vulnerable levantar la cuarentena, a esa gente. A la gente vulnerable pedirle por favor que se quede en casa. Pedir por favor, no obligar. No arrestar. No arrestar domiciliariamente. Eso es una barbaridad. La gente vulnerable, desde luego que no va a hacer el loco y va a salir por ahí, te lo aseguro. La gente no vulnerable, como hemos visto, tiene un índice de morir pequeño, asumible. Que van a morir, digamos, el porcentaje que mueran, ese 0,003 que van a morir de población no vulnerable, van a morir igual en un mes que en los próximos 6 meses, o en el próximo año hasta que haya una inmunidad de grupo o una vacuna. Es lo mismo. El tema es que como se produce esa infección de manera a la vez, o sea, coincide, pues eso provoca la saturación hospitalaria. Entonces, yo sí propondría el levantamiento de la cuarentena total, con recomendaciones para los vulnerables, y al tiempo una planificación muy concreta de recursos que sabemos que tenemos, nacionales y extranjeros, para prever esa ocupación de cuidados intensivos que sería necesario. Por supuesto que se infectaría mucha más gente. Claro que se infectaría mucha más gente. Aunque a la gente que saliera no se le dijera, oye, tú eres no vulnerable, vete a una discoteca. No, o sea, salir de la cuarentena, pero con todas las medidas posibles. Distancia social, en restaurantes lo mismo, eventos masivos sí que los prohibiría de momento, o los pospondría, utilizar mascarillas, etcétera. No a lo loco. Pero la idea es provocar un contagio de población no vulnerable para aumentar la inmunidad de grupo. Porque cuando lleguemos a ese 66 se acabará la velocidad de propagación del virus, se apagará virtualmente, ¿no? Y cuanto antes tengamos eso, antes salimos de la ruina económica que supone el confinamiento obligatorio, que también repercute en la salud. O sea, la gente, si no tiene un duro y no puede alimentarse bien o no puede alimentarse, repercute en la salud. No solo en la salud, sino en sus derechos individuales, democráticos, que no estamos en la Edad Media controlando la peste negra. Es que esto, o sea, es absolutamente inaudito, ¿no? Aquí hay una preguntita y ya con esto vamos acabando. A ver, ¿qué sabes sobre la iniciativa francesa de invertir en sanidad y biogranjas en vez de en salvar aerolíneas, cambiando así los aviones por barcos de vela para mercancías y personas? No tengo ni idea. No tengo ni idea de esa medida.
¿cómo ha dicho? De invertir en biogranjas en vez de ¿en qué? Invertir en sanidad y biogranjas en vez de salvar aerolíneas. Claro, es que ahora el problema es que la gente está viendo muchísima información de todo tipo. Entonces, yo como periodista que eres, por favor, danos un consejo. Yo no estoy viendo nada. Yo me estoy encargando de mí, de cuidarme, de cuidar mi proyecto personal y de cuidar a mi perro y a mi familia y mi pareja y acompañarnos en lo que pueda. Pero si nos tienes que dar un consejo a nivel de cómo hacer con la información, dónde documentarnos bien, en qué, porque es que la gente está chupando cualquier documental, vídeo, mi amigo, el post, el enlace, esto es una locura. Sí, bueno, yo creo que esto, como en este caso y como en cualquier otro, aunque no estemos en la pandemia, hay que tener muchísimo cuidado con el lugar donde la fuente, ¿no? Cada vez que se dice algo, intentar buscar la fuente. A mí me tienes a tu perrillo. O sea, siempre intentar buscarla. Eso está muy bien, el cariño, eso no tenemos que perder. Siempre buscar la fuente de dónde podemos. A mí me parece muy bien que la gente busque información de cualquier sitio, pero siempre asegurándose de dónde viene, de qué estudio está hecho, de qué universidad, de qué país, ¿sabes? Si que es no de quiere Foro decir Coches. que sea el mayor número de reproducciones en YouTube. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado con esto. Claro, pero en este caso concreto, yo recomiendo bastante lo que tú estás haciendo para gente que no tenga la obligación de informarse como nosotros, que se aísle un poco de la información, que se aísle un poco de este vendaval de miedo y ansiedad que están transmitiendo porque no es beneficioso para la salud. Es mucho más interesante hacer yoga, deporte, por supuesto estar atento, no digo aislarse completamente, sino entender algunas nociones básicas y saber las medidas que se han propuesto, pero la gente que tenga interés en informarse, bueno, sobre todo que no se olviden de su pensamiento crítico, ¿no? Que no deleguen en los expertos para ponerse a pensar igual que lo que dice un experto, que somos adultos y que tenemos capacidad de discernir las cosas que tienen lógica de las que no tienen lógica. Que nos han dicho, no, si tú no eres un experto no puedes opinar. Pues yo tengo mi opinión, ¿no? Yo podré contrastar, pero animar a la gente a que tenga pensamiento crítico, un poco de distancia de tanta bombardeo de coronavirus y cuidado con las fuentes. Y de las conspiraciones, ¿no? Ahora hay todo sí, entramado, sí, de sí. que todo está saliendo a la luz, de que ya todo se está, ¿no? Sí, ese es otro gran melón que abrimos, ¿no? Si quieres, pero yo no sé si tenemos que terminar o qué. Sí, tenemos que terminar. Si quieres, en otro día comentamos el tema ese, porque a mí no me parecen ilícitos los pensamientos de que nos estén metiendo más miedo del adecuado por intereses, incluso de que se pueda haber creado este virus, ¿no? Yo hablando precisamente con David, le comentaba lo de la manipulación genética y él me decía, mira, la secuencia genética se ha visto que no está manipulada porque se ve mucho el corta y pega, ¿no? Pero yo le preguntaba, bueno, pero ¿qué pasa con si se cultiva, si se hace una variación natural, no modificada, ¿no? Dice, bueno, en ese caso sí que se podría hacer. Así que también es cierto que no por manipulación genética, pero de otras maneras, sí que se pueden seleccionar mutaciones de virus a partir de genes de un par de animales para crear cosas, ¿no? Para crear virus naturales, no modificados genéticamente. Yo digo que sí, que hay que tener cuidado, no hay que infundir tampoco el pánico y la paranoia, pero tampoco digamos, no, esto es imposible que los poderosos sean tan malos. Bueno, me reservo la opinión de si pueden llegar a ser tan malos o no, porque se calculan guerras, se meten a países en problemas de hambre, no se solucionan
problemas de desnutrición o de enfermedades que se solucionarían con una pastilla en África y no se está haciendo. Y la gente que tiene la potestad de hacerlo tampoco lo está haciendo. No me parece que sea una cosa de que tenemos que presumir la bondad de las élites, los gobernantes. No presumimos nada. Un poquito de precaución y desconfianza tampoco está mal, sin caer en la paranoia, pero que tampoco nos digan que comulguemos con ruedas de molino siempre, sí o sí. Sí, sobre todo, ya para acabar, que cada uno también confíe un poco, ¿no? Yo quiero aportar mi punto yogi, que me está ayudando mucho el yoga, más que nunca, creo. Y que la gente confíe un poco en que sabremos hacerlo, en que sabremos cómo reinvertir las cosas o reinventarnos, que considero que el instinto de supervivencia, ¿no?, te hace buscar siempre la salida y te hace buscar la manera, y que sí, que está bien que miremos, que si nos vamos a juntar, que si vamos a montar un huerto, que si ahora todo el mundo se va a hacer cosas colectivas, ahora todo va a ser colectivo, todos nos vamos a ayudar y todo va a ser... Bueno, sí, vamos a leer, vamos a indagar, vamos a ver qué maneras hay, pero ¿no? Porque ahora está el tema de que hay que hacerte un huerto en la casa, de que todo el mundo tiene que comprar en el local, de que todo el mundo tiene... Entonces, que es como, ¡guau! Ahora se quiere cambiar todo el sistema de una torta, ¿no? Sí. Vamos a construirlo, lo vamos a hacer como mejor sepamos, vamos a confiar, pero también dejemos de mirar y de leer y de preguntar y de indagar y confiemos en que la sabiduría la tenemos nosotros, ¿no? Y que ya Sí, por supuesto. cada día, poco a poco. Sí, yo creo que la potencia que tiene el ser humano para reinventarse y establecer redes y lazos de cooperación, imaginar nuevas cosas es ilimitada y es una posibilidad buenísima que nunca tenemos que dejar atrás, ¿no? Y es cierto que yo firmo lo de que el mundo va a ser otro si va a ser otro para mejor. Si lo que nos están diciendo es que el mundo va a ser otro para peor, eso no lo compro. Porque no se dan las condiciones objetivas para decir, mira, es que tienes que renunciar a esto por la seguridad. No, por ahí no deberíamos pasar. Si quieren hacer consumo local, me parece fantástico, granjas, fantástico, todo lo que sea mejorar y crear un sistema económico más humano y sin un consumismo abusivo como lo tenemos ahora, y del reciclaje, y creo que se pueden hacer mil cosas, ¿no? de cambios que esto nos pueden dar lugar a reflexión. Creo que este es un buen momento para pensar esas cosas, ¿no? Pero también hay que tener cuidado también con una tendencia que se llama el decrecimiento, que también está muy de moda, también, que tiene una parte buena y una parte muy peligrosa, porque cuando se habla de crecimiento lo que se está hablando es también, podemos decir que las sociedades capitalistas occidentales sí que deberían de crecer en el sentido de no derrochar, de no consumir impulsivamente, pero es que el planeta, el 80% vive en la pobreza. Esa gente necesita seguir creciendo. O sea que para nosotros, con el tema de la lucha contra el cambio climático, contra muchas cosas, es decir, sí, nosotros podemos reducir lo que queramos, pero el crecimiento de las familias pobres, de los países pobres, no les podemos pedir que reduzcan su crecimiento. Esa gente necesita crecer, podemos ayudar, podemos mandar energías renovables, podemos hacer lo que sea, pero antes está que un país no se muera de hambre, que construya fábricas, que tenga cloacas y que no vayan los cloacas al aire libre, como pasa en muchos países, que pedirles eso. Entonces, por ahí veo que hay posibilidad de reflexionar, de construir un mundo mejor, pero lo que digo, que no nos vendan la moto de la seguridad a cambio del déficit de nuestra calidad democrática y nuestra sociedad de bienestar. Ay, madre mía. Bueno, nos vamos a despedir porque si no, no podemos parar. Nos podemos... Claro, y hay que, claro que sí.
Pero bueno, aquí dicen que quieren que hagas un directo sobre las conspiranoicas. Las Ah, conspiranoicas. vale, me lo tendría que preparar porque no, Hay que no he mirado prepararlo. tanto, pero vamos, Hay sí, que pero sí preparar se esto, puede sí. hacer. Sí se puede hacer, sí, Pero sí. nada, ha sido un gustazo tenerte aquí y nada, que sepáis que este vídeo, todos los que estéis ahí, y también para ti este vídeo mañana o pasado ya estará en YouTube para que lo volváis a ver cuando queráis y lo compartáis y lo difundáis. Y nada, y lo que he dicho antes, que a practicar yoga, como Sí, estoy a haciendo ser yo todos los positivos. días, a ser positivo, a confiar en que tenemos las formas y las herramientas, a concienciarnos de cosas, pero hay que intentar aprovechar este momento de introversión un poco, ¿no? Y no bombardearnos. Claro que Así sí, pues que, nada, yo encantado. Si ha servido para algo mi aportación, pues fantástico y nada. Cuando sí, quieras, pues charlamos de lo que sea y nada, pues seguro que enhorabuena sí. por Bueno, este has dicho espacio. un dato que lo quiero decir ahora, que al principio no lo has dicho, que tú consideras que, porque es bastante importante, ¿no? Que el 26 no iremos a la calle como locos, Yo sino que tú creo. crees que esto se va a alargar un poco más. Es un dato que me ha gustado mucho que lo dijeses para que la gente sepa un poco, ¿no? Y Sí, mi padre ha preguntado antes, no he leído su pregunta, pero es taxista y está todo el tiempo deseando salir a la calle, ¿no? Y bueno, tú crees que todo va a ir volviendo, pero muy despacito, que tengamos sí, paciencia. sí. Paciencia y pensamiento crítico con tranquilidad, sin ansiedad, pero las dos cosas. Tengámoslo para que cuando pase esto también pensar en un mundo mejor con nuestros derechos también a salvo, ¿no? Yo tampoco sé si lo van a levantar el confinamiento, pero estoy prácticamente seguro de que hasta mediados de mayo no lo van a levantar, aunque algo sí que seguramente lo van a suavizar, ¿no? Pero no me extrañaría nada que estuviéramos, por ejemplo, todo mayo también confinados, ¿eh? Aunque haya medidas de relajación, puede que haya una cuarentena obligatoria también todo mayo. Ojalá que no, pero como mínimo hasta mediados yo diría que casi seguro. Pues nada, vamos a salir al verano como cabras locas. Sí, totalmente, sí. Completamente, Bueno, sí. Federico, un besito muy fuerte. No sé si la que estaba por ahí era tu hermana. Sí, bueno, ahora se ha metido en casa, pero estaba por aquí, sí. Vale, se lo doy, sí. Por ella. Todos los que estáis viendo también el directo, deciros que tenéis esta ventana abierta para hablar de lo que queráis, de cualquier tema, cualquier profesional, os invito. Y que muchísimas gracias, Federico. De nada, un gusto. Un gusto. Placer. Muchas gracias por tu información y han dicho por aquí que aportas tranquilidad, así que... Bueno, me alegro. Pues muy bien.